Hola a todos, me encanta que se encuentren de nuevo ahí. Hoy seguimos con la parte 1.2 de la introducción al ecosistema IoT dentro del curso de Introducción a Internet de las Cosas. Bienvenidos, soy José Mendoza. En la parte anterior vimos que es ecosistema IoT. En esta ocasión trataremos de entender ciertos conceptos básicos del ecosistema IoT. Hay que tener claro que todos estos conceptos están relacionados con la Internet tradicional. Ahora bien, primero debemos recordar que en la tecnología IoT actualmente no existe una estandarización y por lo tanto debemos imaginarnos que existe una gran cantidad de conceptos y definiciones básicas para tratar de entender lo que es un ecosistema IoT. En principio no se preocupen si no entiende ciertos términos, ya que estaremos explicando varias veces aquellos que son de importancia para el curso. Entonces, empezaremos haciendo una pequeña clasificación a través de una taxonomía, la cual estará agrupada por diferentes componentes, donde el término taxonomía proviene del vocablo griego taxis, ordenamiento, y nomos, norma, saber, y este término se refiere a la ciencia de la clasificación. Entonces, una taxonomía IoT se puede entender como la clasificación de la arquitectura y elementos IoT. Y en esta taxonomía IoT vamos a encontrar un conjunto de componentes básicos, tanto lógicos como físicos, que junto a diferentes servicios y aplicaciones hacen funcionar al IoT actual. Dentro de los componentes lógicos podemos encontrar infraestructura, plataformas, decisiones de datos, servicios y aplicaciones. En los componentes físicos podemos hallar dispositivos IoT, otros elementos IoT y comunicaciones IoT. Ahora, en la infraestructura de los componentes lógicos se puede conseguir gateway, router, firewall y fuente de alimentación. Estos términos, por supuesto, en inglés ya son comunes en la Internet. Ahí aquí va a estar relacionado al ecosistema IoT. Además, son equipos electrónicos e informáticos con funciones lógicas. Por ejemplo, un gateway, que su traducción al castellano es puerta de enlace. Justamente funciona como una compuerta de comunicación entre los dispositivos IoT y la nube. Y estos dispositivos pueden estar en diferentes arquitecturas y tener protocolos diferentes. Por su lado, el router, que significa enrutador, es un dispositivo que tiene la capacidad de enrutar o direccionar los paquetes de información hacia las compuertas de enlace, utilizando números IP, donde IP son las iniciales del protocolo de Internet o Internet Protocol. Firewall, contrafuego en castellano, es el dispositivo de seguridad que protege a las redes, a los dispositivos, a la información de cualquier acceso no autorizado o ciberataque. Y la fuente de alimentación son las que suministran energía a los dispositivos IoT, pueden ser cableado o batería integradas. Dentro de la plataforma de los componentes lógicos podemos considerar servicios basados en la web e infraestructura de la nube. Los servicios basados en la web incluyen cualquier software, aplicación o tecnología en la nube que proporciona el protocolo estandarizado HTTP o HTTPS. Dentro de la World Wide Web o WWW para interoperar, comunicarse e intercambiar mensajes de datos, generalmente usando XML, donde XML significa lenguaje marcado extensible, iniciales por supuesto. El término infraestructura de la nube se refiere a todos los componentes básicos y necesarios para que funcione la computación en la nube. Estos componentes consisten en recursos de red, de agua, almacenamiento y visualización. Es decir, una infraestructura en la nube debe contener todas las herramientas necesarias para construir una nube, con gran capacidad informática y almacenamiento, además con aplicaciones que permiten manejar servicios dentro de la misma estructura. En la parte de las decisiones de datos tenemos el procesamiento de datos y la computación de datos. El procesamiento de datos es la recopilación de datos, valga la redundancia, y su posterior transformación en información utilizable. Esto se basa en algoritmos que procesan los datos y los transforman en una estructura definida para su uso posterior. Se puede usar tecnología de la Big Data para su análisis. Por su lado, la computación de datos son las herramientas que facilitan el procesamiento de datos. Además, se utilizan para aplicar reglas, lógica, toma de decisiones y automatizar procesos.
Es importante que el procesamiento y computación de datos se realice correctamente para no afectar negativamente el producto final o la salida de datos. Dentro de los servicios y aplicaciones de los componentes lógicos se pueden determinar gestión de dispositivos y redes, análisis y visualización de datos y uso de dispositivos. La gestión de dispositivos y redes es la capacidad de acceder, diagnosticar y administrar de forma remota la funcionalidad de las redes y los dispositivos IoT desplegados en ella. Además, maneja la actualización del sistema operativo, también de la recolección y almacenamiento de registros que luego pueden usarse para diagnósticos. En el análisis y visualización de los datos, por supuesto, aquí los datos se analizan para estudiar los requerimientos del cliente, las tendencias y las necesidades futuras. Y la visualización de datos es la forma inteligente de mostrar los datos en forma sencilla o en gráfico para que los clientes la entiendan fácilmente. Por último, en esta parte de los servicios y aplicaciones de los componentes lógicos encontramos el uso de dispositivos. Y esto a su vez permite comprender el estado actual, los patrones de uso y el rendimiento de los dispositivos en la red. Ahora veremos los dispositivos IoT dentro de los componentes físicos. Cualquier cosa que tenga un sensor adjunto o pueda actuar y pueda transmitir datos de un objeto a otro o a personas con la ayuda de Internet se conoce como dispositivo IoT. Como les dije anteriormente, siempre estaremos hablando de los dispositivos, va a ser todo el tiempo. Y estos dispositivos IoT generalmente son sensores, actuadores y hardware. Y son los principales componentes físicos de un ecosistema IoT. Les recuerdo que los dispositivos sensores son los que registran las señales del medio ambiente y las envían a la siguiente capa para que sean procesadas y así realizar acciones. Ahora, con el avance de la tecnología se están utilizando materiales semiconductores para la producción de microsensores inteligentes que pueden utilizarse en varias aplicaciones. Por su lado, los dispositivos actuadores son los que actúan sobre un ente físico o lógico de un elemento a través de señales, como encender o apagar otros dispositivos. Y los dispositivos hardware son los dispositivos con los que se controlan y procesan las señales registradas y además son los que interactúan con los sensores y actuadores. Esto incluye microcontroladores, microprocesadores, los puertos físicos de los dispositivos, las placas o tarjetas. De entre los otros elementos IoT de los componentes físicos se pueden encontrar las interfaces de conexión con los dispositivos IoT, los sistemas embebidos y los dispositivos para administrar objetos. Las interfaces de conexión con los dispositivos IoT es el mecanismo que tiene el dispositivo IoT para relacionarse con otros dispositivos, tanto cableados como inalámbricos. Este mecanismo incluye, primero, interfaz de entrada-salida para sensores. Segundo, interfaz para la conectividad a Internet. Tercero, interfaz de memoria y almacenamiento. Y cuarto, interfaz de audio y video. Ahora bien, un sistema embebido o integrado es un pequeño sistema electrónico que puede estar dentro del sistema mecánico o eléctrico. Además, puede procesar datos por sí mismo. Puede contener sensores y actuadores y además conectarse directamente a la nube y tener capacidad de ejecutar software. Por ejemplo, un teléfono inteligente se compone de numerosos sistemas embebidos. Hay sistemas embebidos que tienen propósitos específicos, tales como un monitor cardíaco, un enrutador de internet doméstico, una lavadora, una bicicleta eléctrica, entre otros. Y cuando se habla de los dispositivos para administrar objetos, se refiere a los procesos que involucran el aprovisionamiento, autenticación, configuración, mantenimiento, monitoreo y diagnóstico de los dispositivos interconectados que operan como parte de un entorno IoT. Una administración de dispositivos confiable y efectiva es fundamental para mantener los elementos conectados, actualizados y seguros. Y como parte final de esta sesión, hablaremos de las comunicaciones IoT dentro de los componentes físicos. Entonces, la comunicación entre dispositivos inteligentes es muy importante en un ecosistema IoT, ya que permite que estos dispositivos
recopilen e intercambien datos que contribuyen al éxito de cualquier producto o proyecto IoT. Dentro de las comunicaciones se encuentran las redes y los protocolos. Las redes IoT se refieren a las tecnologías de comunicación utilizadas para los dispositivos IoT para compartir o difundir los datos en la nube y a otros dispositivos. Hay varios tipos de redes IoT disponibles para que los dispositivos IoT se comuniquen. Esto lo hablaremos después. Los protocolos de comunicación IoT son la estructura o reglas de comunicación que protegen y garantizan una seguridad óptima de los datos que se intercambian entre los dispositivos conectados. Es fundamental elegir un protocolo de red adecuado para los requisitos dados. En lo que respecta a los protocolos, en la tecnología de comunicación IoT se pueden considerar una combinación de redes IP y no IP, según el uso. Hay protocolos de comunicación inalámbricas o alámbricos. Algunos ejemplos de protocolos de comunicación IoT son CBIP, MQTT, CoAP, HTTP. Por supuesto, estaremos explicando en detalle algunos de estos posteriormente, así que no se preocupen. En resumen, en esta parte empezamos a ver varios conceptos importantes. Sin embargo, y como debe suponerse, existen muchos más. Algunos se verán posteriormente y por supuesto otros no entrarán en este curso. Entonces les doy las gracias por su asistencia y su interés. Aquí les dejo algunas referencias. Hasta luego. Chao. Nos vemos en la siguiente parte.